Ok. Ok, entonces estamos hablando de los parámetros cinéticos y les comentaba que el Km está relacionado con la afinidad. Si el Km es pequeño, la afinidad de una enzima por un sustrato determinado es elevada, es inversamente proporcional. Km bajo, afinidad mayor. Y significa que el Km, miren la unidad que tiene, esa es una unidad de concentración, de sustrato. El Km es una concentración de sustrato. Recuérdense la gráfica que la acabé de dibujar. El Km está acá, Km, ahí. El Km y el eje X es concentración de sustrato. Por lo tanto, si estoy marcando un punto del eje X, es una concentración de sustrato, por eso dice milimolar. ¿Ya? Mientras menos sustrato requiere una enzima y avanza la velocidad, es más afín. En cambio, las enzimas que requieren km mayores, ¿qué significa? Significa que requieren una concentración elevada de sustrato para llegar a una velocidad mayor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del Km, es un parámetro cinético que relaciona la afinidad, o sea, cómo la enzima puede responder. Eso también está relacionado con la rapidez, ¿se fijan? O sea, si una enzima presenta un Km bajo, es una enzima más rápida también, reacciona más rápido, porque tiene mayor afinidad. Y eso es lo que muestra la tabla, ya en relación a la pregunta que yo también le hice. ¿Cuál es el sustrato que presenta mayor afinidad por una enzima determinada? ¿Ya? Y ahí me comentaron glucosa, correcto, porque tiene un Km súper pequeño, 0,05, ¿se fijan? Y esa enzima es la exoquinasa. Y claro que es así, la exoquinasa es una enzima mega rápida, ¿ya? Estera rápida, súper rápida la enzima. En cambio, la anidrasa carbónica, fíjense que la quimotripsina, ahí, me salté. La quimotripsina, el Km que tiene para este sustrato, que es la tirosinilglicina, es 108 milimolar, o sea, súper elevado en comparación al otro sustrato que es 26, o al otro sustrato que es 2,5, fíjese, o ese, 0,05. Ya, si comparan los km son una especie de parámetro que nos puede dar luces rápidas de cuánto una enzima puede ser tan efectiva y también afín a un sustrato determinado, desde el punto de vista de comparando las velocidades. ¿Ya? Ahí uno ve el KM, comparas KM y dice, oh, esta enzima sí es bastante rápida. ¿Y por qué es rápida? Porque tiene un KM pequeño. Ya, ese es el tema. ¿De acuerdo? Entonces, yo en los certámenes obviamente le voy a preguntar que ustedes relacionen los KM y sean capaces de extraer en una situación como esta, en una tabla donde yo les muestre datos y ustedes puedan extraer información solamente mirando los parámetros cinéticos del KM. Ahora, la Vmax, ¿qué es lo que es la velocidad máxima? Tal como la palabra lo dice, la velocidad máxima corresponde a la máxima velocidad que la enzima podría llevar a cabo. ¿De acuerdo? Esto es como una bicicleta y sería la máxima capacidad que usted tiene de pedalear en una bicicleta, incluso hasta cuando va en bajada. Si va en una bajada y va pedaleando, uno llega a un momento donde ya no puede más pedalear porque va tan rápido que no puede pedalear más. ¿Se fijan? Esa sería como la velocidad máxima, ya en una enzima. Pero desde el punto de vista de la enzima, desde el punto de vista molecular, recuerden que esto es una proteína, ¿ya? Las enzimas son proteínas y las enzimas tienen sitios activos. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿qué significa? Significa que si tenemos 10 enzimas, existen 10 sitios activos, ¿de acuerdo? Y estos sitios activos, los 10, estarían utilizados o estarían ocupados, teóricamente. ¿Ya? Están los 10 sitios activos ocupados. No hay ninguna enzima que tenga un sitio activo libre para transformar el sustrato en producto. ¿Ya? Todas las enzimas están saturadas, ¿vale? Saturadas. Entonces, hablamos de una velocidad ya tope, de una velocidad máxima en donde la enzima se encuentra completamente saturada. No puede ir más rápido.
Aunque aumentemos la concentración de sustrato, si seguimos aumentando la concentración de sustrato, ¿ya? Si este gráfico hacemos una extensión de esta gráfica y extendemos el eje X, concentración de sustrato, la velocidad va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque esta gráfica, la gráfica de Michaeli y Menten, tiene una condición, y la condición es que la concentración de enzima es constante, ya no varía. La concentración de enzima es constante, ¿vale? Si aumentamos la concentración de enzima, ¿qué ocurriría con esta gráfica? Ahí ocurre lo siguiente, nuevamente se dispara y vamos a alcanzar una velocidad máxima mayor. Pero eso es porque modifiqué la concentración de enzima, es decir, agregué más enzima al lugar en donde estaba ocurriendo esta reacción. Por eso se disparó nuevamente la velocidad. Pero si la concentración de enzima no la modificamos, esta velocidad se va a mantener completamente igual. No va a variar, va a ser completamente lineal. ¿Ya? Y aunque usted aumente la concentración de sustrato, póngale más sustrato, esto no va a variar. ¿Ya? Llega hasta acá con la concentración de sustrato. Este es 4000, no sé, pues llegue a 10.000, va a ser exactamente la misma que en 4000. ¿Por qué? Porque la enzima ya alcanzó su saturación, ya alcanzó su velocidad máxima. La velocidad máxima es un parámetro cinético que las enzimas generalmente no alcanzan, es algo teórico, ¿ya? Las enzimas, ¿dónde trabajan? Trabajan acá, les gusta trabajar en esta zona, no les gusta trabajar acá. ¿Ya? Las enzimas siempre se trabajan a concentraciones pequeñas, ¿ya? De sustrato. ¿Por qué? Porque aquí está el cambio, acá está toda la gracia, fíjense, ahí, en esa zona, al inicio, cerca del KM. Porque fíjense que a pequeñas concentraciones, ¿ya? Si analizan la gráfica, miren, voy a avanzar un poco de concentración de sustrato, miren lo que avanzo de velocidad. Voy a avanzar otro poquitito de concentración de sustrato. Ahí, ahí, está prácticamente al lado. Y avancé todo este trecho en velocidad. Voy a avanzar otro poco más en la concentración de sustrato. Miren, prácticamente nada. No me he movido nada por el eje X y ya todo lo que he subido, todo esto, he subido o ha subido en la velocidad. Ya, me voy a mover otro poco más en la concentración de sustrato. Ahí. Y fíjese todo lo que ha subido en velocidad. ¿Se fijan? Esto no es correlativo. No es correlativo. Aquí, correlativo, si aumento esta distancia, voy a aumentar la misma distancia en el eje X. No, no es así. No es así. Aquí se dispara la velocidad. Con pequeñas concentraciones de sustrato, voy aumentando un poquitito de concentración de sustrato, la velocidad se dispara súper rápido. Otro poquitito más. Otro, hasta que alcanzamos la velocidad máxima media. El KM es igual a la velocidad máxima media. ¿Vale? Se alcanza la velocidad máxima media, 0,5 Vmax. ¿Ok? 0,5 Vmax es lo mismo que Vmax dividido por 2, por si acaso. Entonces, cuando llegamos a la velocidad máxima media, alcanzamos el km, que es la concentración de sustrato mínima para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Es la concentración de sustrato, se fija en el km, aquí, eje X, concentración de sustrato. La concentración de sustrato mínima que alcanza la enzima para llegar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Esto no como es una hipérbola no significa que literalmente es la mitad, porque si, si la Vmax es igual a 10, ¿cuánto vale el km? Ya, la Javi ahí está atenta, 5. Veamos, pues, Javi, ¿ya?
Dijimos que el km es igual a la velocidad máxima dividido en 2, ¿cierto? Entonces, si tú reemplazas Vmax, ¿ya? El km sería 10 dividido en 2, o sea, eso es 5. Ya, la división está bien. Está bien, Javier, la división. Está correcto. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal, Javi? No se puede aplicar acá. ¿Por qué está mal? Hay que pensar un poco, ¿ya? Y ustedes tuvieron pensamiento lógico matemático, deberían haber visto un poco de geometría analítica. ¿Qué tipo de gráfica es esta? ¿Cuándo yo podría decir que el cálculo está bien, Javier? ¿Ah? 10 dividido en 5, o sea, 10 dividido en 2 es 5. Siempre va a ser, en este universo siempre es así. Lo que pasa es que no se puede aplicar, por eso le puse una cruz. ¿Por qué no se puede aplicar, Javi? ¿Por qué no se puede aplicar a esta gráfica? Me estoy preguntando a usted, Javiera, cómo me respondió. Por eso le pregunto. ¿Por qué cree que no se puede aplicar a esa gráfica, Javi? De hecho, lo mencioné. Ah, claro, muy bien. Ya, o sea, no es que sea la proporción, sino es que este tipo de gráfica es una hipérbola, ¿ya? No es una línea recta, ¿vale? Cuando tenemos una línea recta, en una línea recta tenemos ahí el eje Y, el eje X, y ahí está la línea recta. Entonces, en la línea recta tú tienes, claro, una especie de correlación. Si yo aumento 1, ya acá también debería aumentar 1. Entonces, ahí, 1, 1. ¿Ya? Si aumento al 2 acá también debería aumentar al 2 entonces llego al 2 entonces es proporcional. Generalmente la línea recta, lo que yo aumento en el eje X, también aumento en el eje Y, ¿vale? Pero acá no, pues esto nada que ver, esto es una hipérbola. Aquí aumento un poquitito en el eje X, que es la concentración de sustrato, y la velocidad se dispara. El eje Y se dispara. ¿Se fijan? Aumenta, no es proporcional para nada. Entonces, aumenta un poquitito en el eje X nuevamente y la velocidad se dispara más. Entonces, es una hipérbola y ese cálculo no lo podemos hacer de esa forma. Entonces, ¿qué decimos, Javi? Decimos que, claro, usted me dice el km y eso es correcto, es igual a la velocidad máxima dividido en 2. Si Vmax es igual a 10, ¿ya? 10 dividido en 2 no es igual a 5, ojo con eso, no es igual a 5. Para este tipo de gráfica, ese signo, el igual, lo vamos a cambiar, ¿ya? Y lo vamos a cambiar por ¿qué cosa? Lo vamos a cambiar por aproximadamente 5, ¿ok? Aproximadamente 5, no es igual a 5. ¿Vale? Entonces aquí la velocidad, el km se aproxima a 5, porque esta no es la forma matemática de calcular el km. Para calcular el km se requiere un modelo de transformación, de la transformación hipérbola a la transformación lineal. Es decir, esta gráfica que tiene esta forma, tenemos que transformarla, ¿ya?, a una gráfica lineal. Así. O sea, esto, que es una hipérbola, tenemos que transformarlo a una gráfica lineal. Entonces hay matemática involucrada y hay un modelo, una ecuación. Y con esa ecuación podemos calcular efectivamente cuánto vale el km y cuánto vale la Vmax. ¿Vale? Haciendo una relación matemática simple como la que hicimos recién, es imposible, ya podríamos decir es aproximado, pero no es igual. ¿Se entiende, Javi? ¿Alguna pregunta hasta acá? Javi, ¿se entendió? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, perfecto. Fíjate que la ecuación que define a esta gráfica
La ecuación que define esta gráfica es esta. Esta es la gráfica, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Ya, la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido o sobre el Km más la concentración de sustrato. Recuerden que la Vmax y el Km son parámetros cinéticos, ¿vale? Entonces, estos parámetros cinéticos obviamente se van a ver afectados por algunas variables. ¿Y cuáles son estas variables? El pH y indudablemente la temperatura. ¿Ya? El pH y la temperatura. Como son proteínas, las enzimas, el pH y la temperatura van a afectar. ¿Qué es lo que va a afectar? Va a afectar la velocidad y la transformación de sustrato en producto, la catálisis. O sea, va a afectar la velocidad máxima y también va a afectar el Km. ¿Por qué varía la catálisis de la enzima? ¿Ya? Recuerden que si aumentamos el pH a pH que son extremos o disminuimos el pH a un pH extremos y salimos de este rango de pH, que lo expliqué el día jueves, y también si aumentamos la temperatura óptima de la enzima, salimos del rango óptimo, la enzima puede tener una probabilidad de estar en una función, más bien, en una estructura, perdón, que no es favorable ya con su función. Eso significa que puede caer en un estado de desenrollamiento de su estructura terciaria. ¿Ok? Recuerden que la enzima para adquirir la función se tiene que enrollar de cierta forma para adquirir su estructura terciaria. ¿Ok? Entonces, si desnaturalizamos las interacciones por efecto del pH y la temperatura, la enzima se desconforma, ¿ya? Su estructura se abre. Al abrir esta estructura pierde la función. Y obviamente, ¿cómo lo verificamos? Con los parámetros cinéticos, con el Km y el Vmax. Estamos viendo que el Km se modificó o la enzima o la velocidad máxima también se modificó. ¿Ya? Y de esa forma podemos comparar diferentes efectos ya de pH y temperatura sobre diferentes enzimas. ¿Dónde está el modelo? Porque hay cosas que el día jueves yo ya las vi. Esto de la temperatura y la temperatura y el pH ya lo vi. Lo que pasa es que ustedes tienen que aprender a calcular y hay un ejercicio que tienen que aprender a calcular el KM. Ya que lo vamos a hacer al final. Voy a avanzar con los inhibidores. ¿Ok? También había avanzado con la inhibición. Yo les dije que los inhibidores son moléculas que se unen a los sitios activos de las enzimas, provocando una inmovilización en la función de la enzima que puede ser temporal, ya dura una pequeña fracción de segundo, incluso puede ser, o minutos, depende del tipo de enzima y depende del tipo de inhibidor, como también una inhibición que es total, ¿ya? Y esa inhibición total estamos hablando de moléculas que son muy agresivas, moléculas que se unen de forma irreversible con el sitio activo en la enzima. Entonces, habíamos revisado también los inhibidores irreversibles, les mostré algunos ejemplos de inhibidores reversibles, les comentaba que también existen inhibidores irreversibles, que son moléculas naturales que se encuentran en algunos animales,
estos animales que son anfibios, reptiles, ya las serpientes, tienen toxinas que son súper poderosas y estas toxinas se unen a los sitios activos de enzimas y no salen más de ahí, ¿ya? O sea, una mordedura de una serpiente que inyecta un veneno, ya por ejemplo esta serpiente africana, la mamba negra, una mamba negra que inyecte una cantidad letal de veneno, olvídelo, en 4 minutos uno está muerto. Así de letal. ¿Y qué es lo que ocurre molecularmente? Bueno, ese veneno, esa molécula, que es un inhibidor irreversible, se une a los sitios activos de las enzimas, ¿ya? Y que están relacionados con las enzimas de los músculos respiratorios. Entonces los músculos no se pueden contraer, pues y terminan literalmente, no pueden respirar, pues se ahogan, le da un paro cardíaco. Pero en una cantidad de tiempo que es baja, bajísima. Y hay otras ranitas, por ejemplo, estas ranas de colores que viven en la selva que tienen unos colores bastante llamativos también. ¿Ya? En el lomo de la rana secretan una toxina súper poderosa que un miligramo de esa cuestión resulta o puede gatillar la muerte. Pero esos son los inhibidores irreversibles. Hablamos de una molécula que llega al sitio activo y jamás sale de ahí. Este tipo de inhibición, la inhibición reversible, nos permite comparar KMs y Vmax, porque se ven alterados los parámetros cinéticos, se ve alterado el KM y se ve alterada la velocidad máxima, ¿ya? Y hay diferencias en los inhibidores. Por supuesto que hay más inhibidores, ustedes tienen dos tipos de inhibición, tres tipos de inhibición que analizan acá. Ya vamos con la primera. Estas son inhibiciones reversibles. La inhibición competitiva. La inhibición competitiva, si ustedes ven la gráfica, esta estructura es la enzima. ¿Ya? Esa es la enzima, la enzima, la enzima. ¿Ya? Ese es de sustrato y es de inhibidor. En este caso, inhibidor competitivo. ¿Ya? Fíjense que la inhibición tiene un apellido, ¿ya? Inhibición reversible de tipo competitiva. ¿Qué significa eso? Que hay una competencia. ¿Cuál es la competencia que existe? La competencia está entre el sustrato y el inhibidor. ¿Quién es el que gana la competencia? El que llega primero, ¿no? No, no es el que llega primero. Sí, está relacionado y tampoco está tan lejano de la respuesta, ¿eh? Porque hay uno que tiene la mayor afinidad, pero no, eso no lo es todo. Se requiere de otra cosa y es la más importante. ¿Cuál será? No piensen en términos relativos, así como que hay un sustrato, hay un inhibidor. Eso jamás ocurre en una célula o en un sistema fisiológico, ¿ya? Piensen en miles o millones de moléculas, porque así es la cosa, ¿ya? En una célula no hay un sustrato, hay millones de sustratos. Y si tenemos inhibidores, también, ¿ya? Entonces, imagínense si hay 100, ya, 100 sustratos. Y acá hay 1000 inhibidores. ¿Quién va a ganar la competencia? Y si tienen afinidades que son similares, afinidades por el sitio activo de enzima que son similares, ¿quién gana la competencia acá? Evidentemente el que gana la competencia es el que está en mayor concentración, ¿ya? Aquí el que está en mayor número es el que gana la competencia. Porque si ustedes se fijan entre el sustrato y el inhibidor, hay una forma que es muy parecida. Geométricamente, la estructura del sustrato y el inhibidor es bien similar. Se fijan que es muy parecida, solo que al inhibidor le falta un pedazo acá, ahí, le falta ese pedazo, esa zona del sustrato. Pero da lo mismo porque si ustedes se fijan, encaja en esta parte, ahí.
Recuerden que el sitio activo encaja perfecto con el sustrato, entonces basta que la enzima, si la enzima lo mira por ese lado, si está mirando, mira ese lado, dice, ah, este se parece al sustrato. Me confunde la enzima, ¿eh? Entonces dice, ah, no, pero ese sustrato, ya da lo mismo. Entonces el inhibidor llega. Pero ¿quién es el que gana la competencia? El que gana la competencia es el que está en mayor concentración. Por lo tanto, aquí ambos, el sustrato con el inhibidor, van a competir. Por eso se llama inhibición competitiva. ¿Y por qué compiten? ¿Cuál es el trofeo acá? El trofeo es ese, el sitio activo. El sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo. Y el que gana la competencia es el que está más concentrado. ¿Vale? Entonces, si llega el inhibidor, como en este caso, al sitio activo, ¿qué ocurre? La enzima disminuye su actividad enzimática. La actividad enzimática disminuye cuando llega el inhibidor. Pero esto es reversible, ojo, es reversible. Entonces, ¿cómo podemos volver a este estado? Ya les dije cómo podemos devolvernos. ¿Cómo podemos devolvernos? ¿Cómo podemos revertir el efecto inhibitorio? Bueno, para revertir el efecto inhibitorio es que hay que aumentar la concentración del sustrato. Eso es lo que hay que hacer. Aumentando la concentración del sustrato, ya el inhibidor sale del sitio activo y nuevamente se vuelve a dar esta relación enzima-sustrato. Entonces ustedes se fijan, la curva que es de color azul es sin inhibidor y la curva de color rojo es con inhibidor. Entonces, el parámetro cinético que se ve alterado es el Km. ¿Ya? Aquí el Km aumenta. Y si el Km aumenta, significa que si el Km es alto o aumenta, significa que la afinidad disminuye. ¿Ya? La afinidad disminuye. Por eso es que la enzima requiere una mayor concentración de sustrato para llegar recién a la velocidad máxima media. ¿Ven? Para llegar a este nivel requiero más sustrato para recién llegar a la velocidad máxima media. Entonces, cuando comparamos enzimas que están en presencia de inhibidores, si el Km aumenta, ya estamos en presencia de un inhibidor y el Km aumenta, estamos hablando de una inhibición competitiva, reversible competitiva. El Vmax se mantiene constante. Vmax sin cambio. En el caso de la inhibición no competitiva, la inhibición no competitiva, lo está diciendo el título, no compite. No hay una competencia entre el sustrato y el inhibidor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la enzima la enzima tiene otro sitio. Y ese sitio se llama el sitio, aparte del sitio, tiene otro sitio aparte del sitio activo, a eso me refiero. Y ese sitio se llama el sitio alostérico. El sitio alostérico es un sitio de regulación. Entonces tenemos a la enzima que tiene otro sitio. Ya, si la boca del Pac-Man, ahí tiene un Pac-Man. Si ese Pac-Man es la enzima, ¿ya? Y ese es el sitio activo, este sitio que está acá es un sitio de regulación que se conoce como el sitio alostérico. El sitio alostérico. Y en ese sitio alostérico va a llegar el regulador o
el inhibidor no competitivo. O sea, el inhibidor no competitivo no está ni ahí con el sitio activo. ¿Ya? Por eso no hay competencia. ¿Ya? Y acá se pueden dar estos dos ejemplos. Se puede existir un complejo ternario. ¿Ya? Es decir, la enzima puede unir al sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato. O sea, la enzima está unida con el sustrato, ya están felices, pero puede aparecer el inhibidor y después se une el inhibidor. Le da lo mismo al inhibidor, pero el inhibidor llega a su sitio, al sitio alostérico. No está ni ahí con el sitio activo. El inhibidor llega nomás. ¿Ya? Y tenemos este complejo ternario, ¿ya? En donde está la enzima, el sustrato y el inhibidor. Es decir, si el Pacman es la enzima, tenemos esto. Tenemos al inhibidor que se une en esa zona y tenemos al sustrato que se une en esa zona. Pero la enzima está inhibida. ¿Eh? La enzima está inhibida. Disminuye su función. Ahora, ¿cuál es el parámetro cinético que se ve alterado acá? Es la velocidad máxima. El Km no se ve alterado, el Km permanece constante. Se fijan que los dos, ya con azul sin inhibidor, con rojo con inhibidor. Entonces, tenemos acá que el Km de la línea de la curva roja y azul es el mismo punto del eje X. En cambio, la velocidad máxima disminuye en ese nivel. ¿Ven? Y cuando hay modificaciones de la velocidad máxima, estamos hablando de la alteración de una inhibición que es de tipo no competitiva. Y la velocidad, perdón, la regulación acompetitiva, acá el Km y el Vmax disminuyen. Y si se fijan, si esa es la enzima, esa es la estructura de la enzima, el sitio de regulación y el sitio activo están muy cercanos. Ahí ven, están súper cerca. Yo lo había dibujado el sitio por el otro lado, por atrás. Pero acá están muy cercanos ambos sitios. El sitio activo, en donde une el sustrato, y el sitio alostérico donde une, o el sitio de regulación donde une el inhibidor. Entonces, al estar cercanos, acá el inhibidor también genera algún tipo de interacción con el sustrato, entonces se mantiene retenido ahí. ¿Ya? Por eso es que también el Km disminuye y la velocidad máxima disminuye. Es porque ambas moléculas se encuentran muy cerca y tienden a estabilizarse. Por eso el Km disminuye, o si el Km disminuye aumenta la afinidad. ¿Y por qué aumentaría la afinidad si está inhibido? Ah, aumenta la afinidad porque el inhibidor lo está sujetando, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Lo está estabilizando, entonces lo deja ahí en el sitio activo, pero la enzima es incapaz de transformar ese sustrato en producto. Entonces ahí se ve el efecto inhibidor de la inhibición acompetitiva. Acá ambos parámetros cinéticos se ven alterados. El Km y la velocidad máxima, ambos disminuyen. Entonces, ustedes tienen que comparar enzimas con inhibidores y sin inhibidores. O sea, vamos a tener KMs y velocidades máximas sin inhibidor y vamos a tener KMs y velocidades máximas con inhibidor. Entonces tienen que comparar los números. Km sin inhibidor versus Km con inhibidor. Ah, si esto es constante y no cambia, y lo que cambia es la velocidad máxima, estamos en una inhibición que es de tipo no competitiva.
¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto lo vi el jueves, enzima alostérica, lo pasé el día jueves. La modulación covalente también lo vi el día jueves. Veamos el ejercicio que está acá, este ejercicio. Aquí tiene el ejercicio de prueba. ¿Ya? Entonces, dice tarea para la clase. Para los siguientes datos, indique qué tipo de inhibición ya está alterando la enzima. Entonces, cuando tenemos el tipo de inhibición, y analizamos el tipo de inhibición, ustedes tienen que verificar si es una inhibición competitiva, si es una inhibición no competitiva, ¿ya? O si es una inhibición acompetitiva. Y tienen que, según lo que les mostré recién, verificar si es que se está alterando el Km o el Vmax. Entonces, tal como les comentaba, aquí hay que calcular primero el Km y hay que calcular el Vmax. Primero, en esta situación, sin inhibidor. Y después tienen que calcular el Km y el Vmax con inhibidor. ¿Vale? Entonces, tienen dos situaciones, sin inhibidor y con inhibidor. Pero hay que hacer un tratamiento. ¿Por qué? Los datos no pueden llegar y trabajarse de esta forma. Recuerden que la hipérbola, que es la velocidad, ya la ecuación, la gráfica de Michaeli y Menten, tenemos que transformarla a una gráfica que es lineal. Ahí, línea recta. Y cuando transformamos la línea recta, los ejes ya no son los mismos, ya no es concentración de sustrato, sino que es 1 dividido por la concentración de sustrato. Y el eje Y es 1 dividido por la velocidad. Entonces cambiaron los ejes. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que trabajar los datos acá. Aquí lo tienen que dividir 1 dividido por la concentración de sustrato. Es 1 dividido por eso. 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 Y las velocidades también las tienen que dividir. 1 dividido por 0,5, 1 dividido por 0 por 25, 1 dividido por 37, ¿ya? Todo es 1 dividido por el número que aparece ahí. Primero tienen que hacer eso y anotar el resultado. ¿Ya? O sea, tienen que hacer la tabla de nuevo. Ya tienen que hacer la tabla de nuevo. 1 dividido por el número. Y ahí tenemos todos los datos bien. Una vez que tengan los datos bien, tenemos que calcular el Km y el Vmax. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el Km y el Vmax? A vuelta comercial les digo. Pero les anoto la fórmula. La fórmula que ocupamos es la siguiente. ¿Ya? 1 dividido por la velocidad es igual a Km dividido por... sale muy largo eso. Km por Vmax por 1 partido por la concentración de sustrato.